Muy bien, pues para sí, vamos a empezar. Otra vez, buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de esta semana. Pues bueno, les comentábamos la semana pasada que un poco continuando con la serie que vimos las semanas anteriores sobre las batallas, hoy vamos a empezar otra miniserie que hemos titulado Nuestra armadura, Jesucristo. Va ligada evidentemente a lo que estuvimos revisando anteriormente, a las batallas que debemos de pelear, conquistar y ganar en el Señor en nuestra vida. Pero también de parte de Dios no solamente viene el hecho de ponernos en el campo de batalla, sino Él también quiere equiparnos, quiere darnos lo mejor que ha dispuesto para nosotros, para que podamos caminar en triunfo, para que podamos caminar conquistando y en victoria. Y ese es el propósito de esta serie que hemos preparado para ustedes. A grandes rasgos, para darle los temas que vamos a estar revisando, vamos a estar repasando el Espíritu de Dios, cómo tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para poder enfrentar estas batallas, la victoria que Él obtuvo para nosotros en el Calvario, el poder que tiene la oración y la adoración en nuestra vida como parte de esta armadura espiritual que nos permite llegar al otro lado. Y por último también, algo que es fundamental en medio de una batalla, es conocer a nuestro enemigo, saber a quién nos estamos enfrentando, qué caminos este enemigo utiliza y trata de mover en contra nuestra, y una vez conociéndolo, pues cómo nosotros podemos echar mano de todo aquello que el Señor ha puesto en nuestra vida para derrotarlo una vez más y seguir conquistando nuestra vida. Muy bien, yo de verdad creo que este tiempo va a ser de bendición para todos nosotros. Y pues bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es el Espíritu de Dios. Y para esta serie me da mucho gusto presentarles a nuestra ponente invitada, pastora y misionera desde hace un poquito más de 19 años. Tengo también el orgullo de decir que una de las personas que Dios dispuso en mi vida para mentorearme en mis primeros días, así de convertido en el Señor. Y lo más importante es también mi suegra y abuelita de mis hijos. Les presento a mi suegra Olivia Scott, quien estará compartiendo esta serie. Adelante, suegra, todo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer obedecer cuando nos hacen una invitación, porque es un gusto hablar de Dios, y más cuando Él nos guía. Es un tema muy interesante y vamos a tratar de ser lo más atinado posible. ¿Qué llega a nuestra mente cuando hablamos de armadura? A veces hasta nos remontamos al ejército romano, ¿verdad? O cualquier ejército poderoso de la antigüedad. Cuando se habla de armadura, también entendemos que hay guerra. Hasta lo asociamos con muerte, con pérdidas. Y sí, efectivamente, de eso se trata. La Biblia habla mucho acerca de las grandes batallas, las que él dirigió y las que hizo el hombre. Y ahí estriba la diferencia. Cuando Dios dirige, Él da la estrategia. Todo sale conforme a Él. A veces ni el enemigo se enfrenta porque ya está derrotado. Cuando nosotros entendemos que estamos en una guerra, las cosas cambian. Querramos o no, lo entendamos o no, lo aceptemos o no, somos soldados. Reiteradamente Jesús y nuestro Padre hablan sobre comandante del ejército celestiales, el Dios de los ejércitos celestiales, Jehová Dios de los ejércitos celestiales. Él tiene sus ejércitos. Y Él nos habla claramente en la palabra cómo debemos de llevar a cabo una batalla y una guerra. Y déjenme decirles que las batallas más difíciles son las que libramos con uno mismo. A veces el enemigo no tiene ni parte ni suerte en eso y le achacamos cosas que no tiene ni ver.
Y a veces le adjudicamos a Dios milagros que no vienen de él. Y esa es una de las cosas que debemos de ver realmente cuál voz estamos oyendo. La palabra guerra implica preocupación. Y dijo Jesús, tendrán rumores de guerra, pero no se preocupen, todavía no es el tiempo. Y ya están los rumores de guerra, ¿verdad? Vamos a abordar qué es el Espíritu de Dios. Estaba desde antes de la fundación del mundo. Se movía, dice, que en el abismo. Cuando aquello todo era un caos. Ahí estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene mucho que enseñarnos. Pero vamos a ver qué papel jugó él con Jesús. Porque estaban unidos. En el entendimiento de que cada uno tiene un espíritu dado por Dios. El Espíritu de Dios, para nosotros identificarlo, se le puede llamar Espíritu de verdad, Espíritu de Dios. Y el Espíritu del hombre se escribe siempre con E minúscula. Yo quiero leerles en Isaías 11:2. No estaba anotado, pero se los quiero leer para que veamos que el Espíritu de Dios está compuesto por varios espíritus. Isaías 11, del 1 y 2. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Con E minúscula, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Con E minúscula, Espíritu de consejo y de poder. Con E minúscula, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos estos espíritus rodean la tierra. Pero el espíritu de temor es el que nos va a llevar a esa perfección. Cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, su concepción fue angelical, fue divina, fue por el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que María llevaba muchas cosas en su corazón, las guardaba. Ella sabía que ella era depositaria del Mesías, del Salvador. Fue engendrado por el Espíritu de Dios. Pasó el tiempo y Jesús creció. Y Jesús llegó a la edad de 30 años y era necesario que se bautizara, porque es un mandato. Y en su crecimiento, Juan el Bautista también fue preparado para este momento. Fue un ministerio hermoso de Juan el Bautista. Bautizó a nuestro Señor. Y fue una de las únicas veces que se presentaron los tres en uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre habló y dio testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El Espíritu Santo bajó como paloma y se posó sobre la cabeza de Jesús. Y no es que todas las palomas sean el Espíritu Santo, no. Es un simbolismo, como también el aceite. Es un simbolismo del Espíritu Santo. Fue bautizado
por el Espíritu Santo, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo hacemos cuando bautizamos a los que se han arrepentido y quieren seguir a Jesucristo, obedeciendo. Inicia el ministerio de Jesús en la tierra y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. El Espíritu Santo lo lleva al desierto, donde ya había ayunado 40 días y 40 noches, sin agua. Y vamos a hacer una pausa para entender en qué consistió esa tentación. Por favor, Armando, ¿puedes pasar la diapositiva 818? Llegué hasta aquí porque es importante que veamos que también fue probado en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y dice así, Mateo 4, desde el 1, vamos a leer hasta el 9. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, fíjense la insinuación. Él tenía hambre. Esta tentación fue en su cuerpo. Si eres hijo de Dios. ¿Cómo le responde Jesús? ¿Sí? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Entonces, vino y lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación fue en su alma. Quería sembrar en él un espíritu de suicidio para que él solo se lanzara. Porque Satanás habló la palabra, pero en su boca no prosperaba. A partir del 7 al 9 fue la tentación del espíritu. Cuando lo lleva a lo alto de la ciudad y le dice, ve todos estos reinos, te los doy si de rodillas me adoras. Y Satanás, con mentiras y engaño, quería que Jesús lo adorara. Y Jesús en la palabra le contesta, solo a mi Dios adoraré y a nadie más. Vete de aquí, Satanás. Fue tentado en su espíritu. Nuestro Señor fue llevado por el Espíritu a recibir esas pruebas, duras pruebas. Dice que después vinieron ángeles y lo asistieron. El Espíritu de Dios presente en la vida de nuestro Señor Jesús. Zacarías 4:6 es el 5:18, Armando, por favor. Le dice Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
La conciencia de tener al Espíritu de Dios en nosotros nos lleva a entender cómo, cuándo y con quién son las batallas. No con el más cercano, no con el que te hirió, no con el que piensas tú que es tu enemigo. En esta ilustración ustedes pueden ver una armadura completa, misma que vamos a describir la próxima semana, primero Dios. Pero esta armadura de la que habla Dios es espiritual. ¿Sí? La 6:18, por favor. Todos conocen la historia de David y Goliat. David era un chiquillo de 15, 16 años que fue ungido para rey de Israel por el profeta Samuel. Y él cuidaba las ovejas de su papá. Y un día le dice el papá, ve a llevarle a tus hermanos que estaban enfilados en el ejército de Israel, queso, tortas de pasa y comida. Él llega y ve que todos estaban temerosos y había un hombre muy grande, gigante, gritándole improperios al ejército de Israel. Y se enoja David y dice, ¿quién es este incircunciso que nos acusa y nos ofende de esa manera? En ese entonces, Saúl era el rey. Y Saúl, en modo de burla, le dicen, pónganle mi armadura. La armadura de Saúl era de un adulto. Saúl también era un guerrero. Y desde luego que David, además de que le pesaba mucho, no podía caminar con ella. Y dice, quítenme esto. Yo le voy a hacer frente a ese gigante. Avanza David y los hermanos le empiezan a gritar también muchas cosas feas, pensando que era él el que quería relucir. Pero David ya estaba armado con toda la armadura de Dios. Él tenía un poder interno que sabía que estaba siendo guiado por el Dios Altísimo. Toma solamente 5 piedras y con una honda, así parecido a un biombo, carga una piedra y el otro, el hombre, se siente ofendido de que sea un niño el que le va a dar la batalla y más se enfurece. Para esto, este gigante llamado Goliat, como le llamaban a la mayoría de los gigantes, tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Por lo tanto, la empuñadura de su espada era especial. Además, era una espada que pesaba muchos kilos, como toda su armadura, ¿verdad? Pero David, guiado por el Espíritu de Dios, carga la honda con una piedra y la dispara, llegando esta directamente a la frente del gigante. Se desploma, no muere, pero David corre a tomar su espada y lo degolla. Y a manera de triunfo, levanta la cabeza del gigante. David estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios y él estaba equipado, aunque no visiblemente, con toda una armadura. En su cabeza, él tenía claramente la adoración a Dios, porque a la soledad, en el cuidado de las ovejas, él le cantaba a Dios y tocaba el arpa. ¿Y cómo fue que pudo desarrollar tal habilidad con esa arma? Porque defendía a las ovejas de lobos y de osos. Y era un jovencito apto para la guerra. Vemos aquí 2 tipos de armadura, la que llevaba David, que era totalmente espiritual, y la que llevaba el gigante Goliat, que estaba
protegido de cabeza a pie. Nos vamos, por favor, a la diapositiva número 9. Por favor, Armando. Dice aquí, segunda de Timoteo 1:7. Es la 10, por favor. Dios. No, sí, perdón, estoy adelantada, Armando, perdóname. Vámonos a mencionar cómo fue que fue levantado Jesús. Nos faltó. Fue engendrado, bautizado, probado y levantado. Todos sabemos que fue levantado de los muertos, ¿verdad? Cuando Jesús culminó su obra maravillosa en la cruz, bajó a los infiernos y ahí peleó por las llaves y lo levantó el Espíritu de Dios. Y dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuál es ese poder que nos le va a levantar? La formación de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora sí, nos vamos a la 9:11, por favor. Segunda de Timoteo 1:7. Este es un poderoso versículo, ¿sí?, que debemos de tenerlo siempre presente. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ojo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. De poder, amor y dominio propio. Así como el Espíritu de Dios está ligado a la palabra, el poder y el amor van de la mano. Es como tú quieres derramar amor a los demás, pero no has perdonado ciertas cosas. Ese poder se ve limitado y se ve fracturado. Esa armadura está abollada. No funciona y llegan los dardos, porque hay legalidad en la vida de la persona con respecto a Satanás cuando no perdona. Ese poder que viene de Dios es limpio, santo y es celoso. El amor viene de Dios y ese amor debe de ser ágape, sin condicionamientos. Y el dominio propio es un don que hay que practicar continuamente. Yo les pido de favor que este versículo lo transcriban y lo lean. Háganlo de ustedes, apropiénselo. Porque Dios no te ha dado, hermano querido, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es nuestro espíritu. Poder en el Espíritu Santo, amor en el Padre Celestial y un dominio propio sujeto a la formación de Cristo en mí, que es como me voy a presentar al Padre. ¿Qué tanto tengo de Cristo en mí para que Él pueda ver a su Hijo en mí? Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El llevarnos al original es que el dominio lo tenga el espíritu unido al Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu Santo el que domine nuestras vidas. Que nuestro espíritu esté incondicionalmente ligado al Espíritu de Dios, para que el alma decida por el Espíritu y no por la carne. Eso es vivir en el Espíritu. Porque sin la palabra de Dios y sin el Espíritu de verdad,
estamos carentes de poder y de amor. La 11:12, por favor. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no son nuestros. Porque hemos sido comprados por precio, glorificado, pues, glorificad pues a Dios en sus cuerpos, en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es, que no nos pertenecemos nosotros, le pertenecemos a Dios. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y el espíritu, al estar conectado con el espíritu de Dios, tenemos una ventaja abismal, es vivir en el espíritu, aunque estemos en la tierra. Por eso Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites, te pido que los guardes. La carne siempre nos va a llevar al pecado. La carne tiene pleitos con Dios, contiende con Dios. La carne no va a pasar, esta se queda. Pero el espíritu y el alma, esos van a trascender. Es necesario recordarle al alma continuamente a quién le debe servir. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor. Continuamente. Y es parte de nuestra batalla diaria. Es parte de eso. El estar consciente de la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿cuándo lo recibimos? Porque Dios nos pasó de muerte a vida, de obscuridad, de tinieblas a luz. Y cuando aplicamos esa porción de fe y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos depositarios de ese Espíritu. Y desde ese momento puede manifestarse en nuestras vidas. ¿Pero por qué no se manifiesta? Porque efectivamente está ahí, pero Él no puede convivir con el pecado. Cuando no entregamos todo, cuando tenemos pecados ocultos, cuando queremos seguir viviendo conforme a nuestro concepto, a nuestros caminos, lo dejamos de un lado y llega el momento en que se aparta. Por eso hay un solo pecado que no es perdonado. El pecado en contra del Espíritu de Dios. La blasfemia contra el Espíritu de Dios, ese no se perdona. Ese es muy serio. Porque es ignorar lo que Jesucristo nos dejó. No los dejaré solo, nos dijo. Les dejaré al Consolador. Pero en una forma tan hermosa y diferente al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento bajaba hacia una obra y se iba. Pero ahora está en nosotros y con nosotros. Dice que es un consolador, un maestro, nos enseña. Pero ¿saben cuál es su principal misión? Formar a Cristo en nosotros. Gracias. Y Él mismo y yo rogaré al Padre otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Juan 14:16. El don del Espíritu de Dios, vamos a leerlo por favor.
en Hechos 2, 38 y 39. Y él mismo y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. No un ratito, no cuando le llamamos, para siempre. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llame. ¿Por qué las oraciones hechas en un lugar remoto pueden llegar al otro lado del mundo? Por el poder del Espíritu Santo. Hoy, una de nuestras compañeras de oración, que está embarazada, empezó a sangrar espontáneamente, 7 meses. Inmediatamente tomamos la autoridad, oramos, llegó al hospital y ¿saben qué diagnóstico le dieron? No se encuentra rasgos ni señas de sangre, por lo tanto se va a ir a trabajar. Y la sangre le llegaba hasta los pies. Ese es el Espíritu de Dios. Y esa era una amenaza de muerte. Pero Dios inmediatamente actuó y ya estaba actuando, pero Él quiere que lancemos la palabra para practicar esa autoridad. Lanzar la palabra creyendo, porque estos actos son los que fortalecen nuestra fe. Y (12:14), por favor. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hoy esto me explica la función de las arras. En el matrimonio es una promesa de provisión. Aquí es una... Ya, no se le escucha bien. Tía, no se le escucha bien. Sí, parece que tenemos un tema con la señal de internet de mi suegra. A ver, ¿desde dónde no me escuchan? Ahora sí, ya desde 2 Corintios 1, 21. Se ve que esto quebrado. Ay, desde el sello. Sí, empezamos desde el sello otra vez. Ya se escucha bien. Ok, perdón, no sé qué pasó. Hablamos acerca de que somos sellados por el Espíritu de Dios. Y el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esa garantía nos da en el matrimonio es un compromiso de provisión. Esa provisión no sería nada más natural. Y eso le compete al hombre. Y si no está el hombre, a la mujer. ¿Me siguen escuchando bien? Perdimos otra vez la explicación del sello. ¿Sí o no? Si pudiera repetir terminando la lectura del versículo, la explicación se perdió otra vez. Ok. Que las arras es la garantía de que habrá provisión en el matrimonio, espiritual y natural. ¿Sí? Y en lo espiritual con Dios es la garantía
de que no nos va a dejar. Siempre estará con nosotros, no en un momento, siempre. La última, Armando, por favor. Es necesario pedirlo, desearlo. Así como cada día nos da el Padre Nuestro, también es necesario pedir el Espíritu Santo que actúe, que nos muestre, agradecerle, hacerlo nuestro amigo, saber que Él responde. Anoche yo le pedía, Señor, ayúdame a ordenarlo conforme a ti. No me quiero perder en tanto conocimiento. Quiero aterrizarlo para que sea sencillo y con un buen fundamento. A las 3:20 de la mañana me desperté como si ya hubiera descansado. Y con una delicadeza me empezó a dar la participación del Espíritu en la vida de Jesucristo. Fue engendrado, fue bautizado, fue probado, fue levantado. ¿Sí? Y lógicamente busqué las citas. Y así como lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros, porque somos esos vasos en donde Dios deposita su preciado espíritu. Y nos debe de dar frutos. Esos frutos vienen en Gálatas. Es uno, es amor, ese es el fruto. Pero debe de haber gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Dios, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y ese es un proceso de toda nuestra vida, porque es la formación de Cristo en nosotros. Y así como Dios siempre acude a nuestro llamado, siempre va a ser para bien. Todo lo que le ocurre a los hijos de Dios es para bien. Aunque aparezca en medio la muerte, la desgracia, es para bien. Cuando tenemos activo el Espíritu de Dios. No contristemos al Espíritu Santo con palabras necias, con malos pensamientos, malas actitudes. ¿Sí? Al contrario, seamos piadosos unos con otros, perdonadores, y veremos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero con todo mi corazón que les haya servido. Esta es la primera clase de nuestra armadura, que es Jesucristo. Muchas gracias. Muchas gracias, suegra. Me gustaría, de ser posible, si pudiera cerrar con una oración en relación al tema. Creo que la dirección de Dios es clara en relación al Espíritu Santo. No sé si nos puede ayudar. Claro que sí, con mucho gusto. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu, recibe nuestro agradecimiento. Recíbenos como esos barros en formación, como esas vasijas, Señor, que te contienen. Te damos muchas gracias por tu benevolencia, por tu instrucción y cuidado, y sobre todo por esa gran promesa de que nunca nos vas a dejar. Eso nos alienta a seguir adelante. Ayúdanos a ser depositarios de ese amor ágape y que se derrame como esa provisión apretada, remecida y rebosante. Que donde vayamos estés tú antes que nosotros. Que en todo momento demos señas de la presencia de tu Espíritu en nosotros. Otórganos esas lenguas, Señor,
esas lenguas espirituales refinadas y no repetitivas. Danos, Señor, la enseñanza de humildad y de sencillez que nos hace falta, Padre. Danos, Señor, la confianza de saber que siempre, Señor, siempre todo lo que haga a favor de tus hijos es para bien, aunque no lo veamos. Dios, perdona nuestra debilidad. Como le dije, pero Satanás me dio para zarar. Pero Jesús no le dijo que no lo hiciera. Jesús le dijo, he orado porque no te falte la fe. Al zarandearnos, Dios nos sacude de todas las costras que nos molestan, de todo alimaña, de todo espíritu que se quiera pegar como sanguijuela a nuestras vidas. Ese adormecimiento que el mundo nos da, que entra porque el casco está abollado. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos, para estar siempre dispuestos, Señor, y no cansarnos. Amarnos más que enojarnos y odiarnos. Perdonarnos más que todo, Señor, sin olvidar lo que tú hiciste en ese Calvario. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad y por tu espíritu de vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.